Amén. Dios les bendiga. Amén. Vamos a ir al libro de Hebreos, capítulo 12, parte 3. Hebreos, capítulo 12, parte 3. Ya vamos terminando ya el libro de Hebreos, hermano. Amén. Vamos a dar lectura desde el versículo 12. Le daremos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice así la palabra del Señor. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Gracias, Señor. Amén. Y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Amén. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Amén. Mirad bien. Ahí hay una coma, dice, mirad bien. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Amén. Que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, Amén. y por ella muchos sean contaminados. Así es, Señor. Amén. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Amén. Señor. Amén. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre, estamos delante de tu presencia, Señor amado. Te damos gracias, Padre Santo, por tu infinita misericordia, Padre. Amén. Oh, Señor, porque tú nos has escogido desde antes de la fundación del mundo, Padre, para ser llamados hijos e hijas tuyos, Señor amado. Gracias por todo, Padre Santo. Aquí estamos, Señor, reunidos los unos, Señor, con los otros, para alabar y glorificar tu santo nombre, Señor amado. Para bendecirte, Señor amado. Para saber, Señor, de que tú estás en medio de tu pueblo. Amén. Gracias por todo, Padre Santo. Ahora bendícenos a la luz de tu palabra, Señor amado. Gracias te damos por todo. Te pedimos la bendición de Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Amén y amén. Amén. Dios le bendiga. Coloca el anclaje, por favor. Hay algo que ocurrió. Bueno, eso es lo que yo tenía que hablar también con ustedes, hermano, pero lo vamos a hacer en otra oportunidad. Amén. 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 Espero que siga grabando. Ahí sí. Amén. Dios le bendiga. Bueno, el tema para el día de hoy, hermanos, Hebreos capítulo 12, parte 3. Levantad las manos caídas. Amén. Amén. Y bueno, eso es lo que está haciendo Pablo aquí, hermano. Está aconsejando, hermano, a un pueblo, hermano, que nosotros sabemos que el libro de Hebreos es un libro muy especial. Es un libro dedicado a los hebreos. Amén. Amén. Pero fíjese que después Pablo, hermano, dice que ya no hay griego, no hay judío, ¿cierto? No hay gentil, hermano, no hay hombre, no hay mujer. Ahora todos somos hijos de Dios. Amén. Y Pablo también dice que el verdadero hebreo es aquel que ama la palabra de Dios. Amén. Hermano, amén. Entonces, Pablo cuando le dedica estas palabras a los hebreos, la está dedicando también a nosotros, hermano. Amén. Porque el pueblo hebreo era un pueblo que conocía la palabra de Dios. Amén. Entregada por Moisés. Y ellos conocían las escrituras, conocían las profecías y sabían, ¿cierto?, de que todo aquello era solamente un tipo, Amén. una sombra de lo que iba a venir. Amén. Y entonces el pueblo hebreo ya había conocido, hermano, lo que Dios, lo que, más bien dicho, Jesucristo hizo con su venida. Amén. Vino a cumplir toda profecía. Amén. Vino a cumplir toda escritura. Ellos lo habían visto y entonces ahora ellos querían volver a la ley. Ahora ellos querían volver atrás. Entonces Pablo empieza a decirle, ¡hey! Levantar las manos caídas. Amén. 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 Amén.
fe, vuelvan a la gracia de Dios. ¿Qué es lo que es la gracia de Dios? Oh, amén. ¿Qué es lo que es? ¿Se acuerdan? Amén. Poder de Dios. Amén. Amén. Entonces, los que hemos estado, hermano, siguiendo pues, el libro de Hebreos fielmente, hermano, los que hemos estado siguiendo esta serie de culto, hermano, del libro de Hebreos, hemos visto lo provechoso que ha sido para nuestras vidas. Amén. Amén. Sí, El Señor. poder comprender la revelación que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos trajo. Así es, Señor. Pablo dice la Biblia, hermano, inspirado por el Espíritu Santo, trajo las bases de la edificación de la iglesia, Amén. siendo Cristo mismo, hermano, el fundamento, Amén. la piedra de fundamento y también la piedra de corona. Así es, Señor. Amén. Pablo nos muestra que todo el evangelio es cristocentro. Amén. ¿Qué significa eso, hermano? En otras palabras, que Jesucristo lo es todo. Amén. Amén. Es el blanco perfecto. Amén. Amén. Así es. Y en este libro de Hebreos, este libro fue escrito para aquellos que conocían, como les decía anteriormente, lo escrito por Moisés. Amén. Amén. Y nosotros sabemos que Moisés es un tremendo profeta de Dios, hermano. Amén. Y Moisés profetizó acerca de la venida de Cristo. Y un día Dios mismo lo llevó a su presencia, ¿cierto? Y le mostró todas las cosas. Amén. Y dijo, mira, todo lo que está aquí, eso mismo vas a hacer allá abajo. Así es. Amén. Amén. Entonces, ¿qué es lo que era lo que estaba abajo? Un tipo de lo que estaba arriba. Amén. Amén. Así es. Entonces, todo lo que hizo Moisés, todo el tabernáculo, todas esas cosas, todo era un tipo, una sombra, hermano. Amén. Y también Moisés profetizó sobre el Mesías. Habló cómo sería todo eso, hermano, y lo habló en tipos y sombras, ¿ves? Amén. Ahora, para los de la antigüedad, ellos no comprendían que eso era un tipo y sombra. Amén. Pero después de la venida de Cristo, cuando Jesucristo vino, cuando Él dijo que yo soy el que soy, ¿cierto? Amén. Ahí daba a entender que Él era el que había estado con Moisés. Amén. Ahí Él daba a entender que Él era el que había estado con Abraham, con Amén. Jacob, con todos ellos. Por eso es que cuando los judíos le preguntaron a Él y le decían, ¿y tú quién eres? Y Él dijo, bueno, ¿quién dice que soy yo? Bueno, nosotros no decimos nada de ti, ¿quién eres tú? Y él dijo, bueno, Abraham me conoció en su Así tiempo. es. Amén. Entonces ellos se burlaron de él, hermano, porque ellos no creían, no podían ver los tipos, ¿ves? Amén. Entonces, nosotros ahora hemos aprendido que todo lo que ocurrió allá en el Antiguo Testamento era solo un tipo de lo que acontecería una vez que Jesucristo viniese. Así es. Amén. Amén. Pero Jesucristo ya vino, ¿eh? Amén. Entonces, ¿qué pasa? Que los tipos ya acabaron. Amén. Ahora solamente está lo verdadero, hermano. Amén. Amén. Vimos como que lo primero, ¿cierto?, que dio Abel fue la cruz del Calvario. Dese cuenta, la primera revelación, hermano, Amén. en el libro de Génesis la tuvo Abel. Amén. Y la primera revelación que él tuvo fue la cruz del Calvario. Mire lo importante del sacrificio de Cristo en nuestras vidas. Amén. Gracias, Señor. Y ahora, ¿qué es lo que vio Abel? Abel vio en aquella cruz, vio el perdón a sus pecados. Amén. Amén. Él dijo, yo nací en pecado, me concibió mi madre. Amén. Padre. Yo tenía que nacer bajo la palabra, pero nací bajo el sexo. Entonces necesito ser perdonado por aquello. Amén. Entonces vino la revelación, ¿cierto?, de que un cordero tenía que ser sacrificado. Amén. Ahora recuerde, eso fue allá en el principio. Amén. Y ahora, ese fue un tipo. Y el cumplimiento de esa profecía ocurrió allá en el Getsemaní. Amén. Jesucristo siendo crucificado. Ahora, nosotros también, al igual que Abel, acudimos a la sangre derramada. Amén. Pero no a la sangre de un animal, Amén. como acudió Abel. Ahora nosotros ya no tenemos esa sombra. Amén. Ya no tenemos ese tipo, sino que ahora tenemos. Nosotros ahora acudimos a la sangre del verdadero y único Hijo de Dios Amén. para el perdón de pecados. Amén. Sí, Amén. Padre. Amén. Luego, ¿cierto? Pablo nos empieza a mostrar otro tipo más. Nos muestra a Enoc Amén. siendo arrebatado.
el séptimo después de Adán, ¿cierto? Amén. ¿Tipificando qué? Tipificando a la novia de la séptima edad, Amén. la cual será arrebatada. Luego vimos a Noé. ¿Quién fue Noé? La Biblia dice que fue un hombre justo Amén. en su tiempo. Amén. Amén. Cuando en el tiempo del fin, dice la Biblia. Amén. Ahí, cuando venía justo el diluvio, venía, ¿cierto? Venía la muerte hacia la tierra, hermano. Amén. Pero la Biblia dice que Dios halló que no era un hombre justo. Amén. Así es, Amén. amén. Y la Biblia destaca algo. La Biblia dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová, dice la Biblia. Amén. Amén. Ahora, ¿qué es lo que es gracia? Poder de Dios, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que Dios hizo? Depositó su poder sobre Noé Amén. para que Noé pudiese alcanzar salvación. Amén. Amén. Sí. Ahora, Noé es un tipo y sombra del creyente en este tiempo del fin, Así Amén. es, Señor. en donde Dios deposita gracia sobre el creyente. Amén. Poder de Dios, ¿para qué? Para Amén. la salvación del creyente. Señor. Para que el creyente pueda luchar por su salvación. Amén. Eso qué quiere decir que no estamos solos. Amén. Que Dios está con nosotros y en nosotros. Ahora, para alcanzar esa gracia, nosotros tenemos que ser hallados igual que Noé. Amén. Tenemos que ser hallados justos en este tiempo de apostasía. Amén. Amén. Señor. Ahora nosotros también hemos visto a Abraham y a Sara, ¿cierto? Amén. Ellos recibieron la promesa, aun cuando nadie daba un peso por ellos. Amén. Amén. Pablo dice que la matriz de Sara estaba muerta. Y nosotros sabemos, hermano, que a cierta edad, hermano, cuando ya llegan los 40 y tantos, ya la mujer no puede prácticamente tener hijos, ¿cierto? Amén. ¿Por qué? Porque el cuerpo de la mujer ya, la matriz está muerta, ¿cierto? Amén. Y entonces Pablo dice que la matriz de Sara estaba muerta. Los años ya habían pasado la cuenta en los cuerpos mortales de Abraham y Sara. Amén. De hecho, la misma Sara, cuando ella empieza a recibir la promesa, ella dice, como yo siendo ya una mujer vieja, Amén. voy a recibir deleite, y mi esposo siendo ya un viejo también, vamos a recibir deleite, ¿se da cuenta? Amén. Pero aún así, aunque ellos, por así decirlo, sus cuerpos estaban muertos naturalmente y no podían tener un hijo, Amén. aún así, Dios mismo se atrevió a profetizar. Amén. Amén. Dios mismo abrió su boca y dijo a Abraham, Sara, tu mujer, dará a luz un hijo. Amén. Amén. Sí, Señor. Oye, hermano, cuando Dios dice algo, porque eso va a ocurrir. Amén. Por eso es que la palabra dice que la palabra de Dios es verdad. Amén. Amén. Eso entonces, lo que ocurrió con Abraham y Sara es un tipo y sombra de la iglesia estéril, Así Amén. es. sin vida, Amén. que todos miran y dicen, ¿habrá algo bueno en ellos? ¿Qué piensan de nosotros? ¿Qué piensan ustedes que dicen de nosotros? No piensan nada bueno de nosotros. Amén. 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 La misma Sara fue despreciada por Agar. Así Amén. es. Amén. Piensen eso, hermano. Ella era una esclava denominacional Amén. y sin herencia, y aún así la despreciaba. Así es. ¿Qué Amén. va a pasar con este grupo? Nada. Sara era despreciada por una esclava. Amén. ¿Se da cuenta? Tipo y sombra de nuestros días. Amén. Ahora, qué difícil, hermano, es creer la promesa de Dios. Seamos honestos. Amén. Qué difícil es para el creyente dejarse guiar por la perfecta voluntad de Dios. Amén. Señor, amén. Si cuando viene una pequeña prueba, hermano, ya nos desesperamos. Amén. Cuando vienen las dificultades, ya nos cuesta caminar. Amén. Así es, Señor, esa es la verdad. Y ahora yo quiero mostrarles algo que no sé si usted se ha dado cuenta o ha visto esto. ¿Sabe por qué Dios llamó al hijo de Abraham risa? ¿Sabe por qué? Porque Isaac significa risa. Amén. Amén. ¿Sabe por qué Dios llamó al hijo de Abraham risa?
no fue porque Sara se haya reído, sino que fue porque Abraham se rió. Amén. Génesis 17, versículo 15, se lo voy a leer. Dijo también Dios a Abraham. Aquí Dios está en el versículo 17, está hablando solamente con Abraham. Sara no está ahí. A Sarai, tu mujer, no la llamas Sarai, mas Sara, princesa, será su nombre. Está recién hablando del cambio de nombre. Amén. Y la bendeciré, y también te daré de ella hijo. Sí, dice, la bendeciré. Y Amén. vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. Amén. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió. Y dijo en su corazón, Abraham no habló, dijo en su corazón, a hombre de 100 años ha de nacer hijo. Amén. Y Sara ya de 90 años ha de concebir. Y dijo Abraham a Dios, ahora recién Abraham abre su boca, ojalá Ismael viva delante de ti. Oh, ¿Se da cuenta? sí, amén. ¿Quién se rió? Amén. Abraham. ¿Quién no estaba creyendo en este momento? Abraham. Amén. Abraham que había escuchado la promesa, sal de tu tierra desde un comienzo, yo te bendeciré, de ti vendrán hijos. Amén. Imagínese Abraham toda su vida creyendo y de pronto Dios habla con él y Abraham se inclina como humillándose a reírse. Amén. Mire lo que dice, versículo 19. Respondió Dios, ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo. Amén. Y llamará su nombre Isaac, entre paréntesis, risa. Amén. Y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Ahora, si usted se da cuenta, no solamente Dios le dice a Abraham que va a tener un hijo con Sara, sino que también le dice, y su nombre va a ser este. Amén. Así es, Amén. amén. O sea, Dios aún le confirma el nombre Amén. de su hijo. Ahora, después de esta conversación que tuvo Dios con Abraham, ahora sí que hubo un cambio en Abraham. Amén. Amén. Su fe fue fortalecida, pero ahora Dios tenía que hacer un cambio en ella, en la iglesia. Ahora Dios tenía que hacer un cambio en Sara. Amén. Entonces Dios dijo, es necesario que yo mismo descienda para Amén. poder tener un encuentro con Sara. Amén. Bien, Señor, amén. Ahora Sara es un tipo de la iglesia, no se olvide, Amén. es un tipo de nosotros. Amén. Amén. Así es, amén. Aunque es un tipo de Cristo, también es un tipo de nosotros. Amén. Débiles, inconstantes, hermano. Amén. Oh, Padre. Así es. Génesis 18, versículo 9 dice, y le dijeron, ¿dónde está Sara, tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, o sea, 9 meses más, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Y se rió, pues Sara entre sí diciendo, después de que he envejecido, ¿tendré deleite siendo también mi señor ya viejo? Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil al tiempo señalado? Volveré a ti y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Amén. Amén. Ahora, dése cuenta, hermanos, que para Dios la duda de nosotros es como una risa. Amén. Amén. Oh, Padre.
¿Se da cuenta de eso? Amén. Amén. Cuando usted, hermano, hermana, duda de lo que dicen las Escrituras, entonces usted se está burlando de la palabra de Dios. Amén. Amén. Cuando la palabra de Dios dice que habla una nación santa y usted dice, pero eso es imposible, usted duda de Dios, Amén. usted se está riendo de Dios. Señor, misericordia, Padre. Amén. Amén. Gracias, Señor. Por Cuando usted dice, yo seré parte de la novia, usted está dudando, usted se está riendo de la palabra de Dios. oh, Padre de la gloria. Aleluya. Cuando Dios dice que usted es predestinado, usted dice, ¿acaso yo seré predestinado? Usted se está riendo de Dios. Oh, Padre. Y de eso es lo que está hablando aquí Pablo. Amén. Amén. Señor. Amén. Aleluya. A Dios le gustan los casos imposibles. Amén. Señor. Ya está hecha. Y Dios no tarda en cumplirla. Gloria a Dios. Aleluya, Padre. Gloria a Dios para siempre. Amén. Santo de Israel. Aleluya. Vimos cómo Dios obró en Isaac y en Rebeca. Vimos cómo Dios obró en Raquel, en Jacob. Amén. Vimos cómo Dios obró en José y en Asenat. Amén. Ellos fueron solo tipos y sombras. Amén. En cada culto pasado los vimos y vimos las debilidades y fortalezas de cada uno de ellos. Amén. Señor. Amén. Y todos ellos nombrados como padres de la fe. Amén. Y nosotros hoy en día los que vivimos, hermanos, somos nombrados en este tiempo del fin Amén. como los padres de la fe de nuestra generación futura. Amén. Amén. Aleluya. Amén. Sí, mi Cristo. ¿Y qué ejemplo estamos dando? Sí, Señor. Amén. Vimos a Moisés tomando una esposa gentil, trayendo la palabra de Dios, las leyes, y eso era tan solo una sombra de la gracia de Dios. Amén. Amén. Sí, Señor. Vimos el tabernáculo, vimos el lugar santo, vimos el lugar santísimo, el sacerdocio, su vestimenta. Todo aquello solo era un tipo y sombra de lo verdadero que tenía que venir. Amén. Así es. Amén. Y ahora nosotros, a la luz de la palabra, a la luz de la revelación de estos días, nos damos cuenta que lo correcto, lo verdadero ya vino. Amén. Así es. Está en nosotros. El sacrificio del Señor Jesucristo, la verdadera sangre derramada del Señor Jesucristo, Amén. el verdadero santuario, no está aquí en la tierra, sino que está allá en los cielos. Así Amén. es, Y Señor. vemos a los judíos construyendo, quieren construir el tercer templo. ¿Qué nos importa a nosotros? Amén. Así es, Señor. Amén. Oh, Padre, verdad, Señor. Ya que el verdadero santuario ya está en los cielos. Los cielos, el verdadero lugar santísimo ya está en los cielos, el verdadero sumo sacerdote está en los cielos. Amén. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios para Amén, siempre. amén. Sí, Y Padre. dice la Biblia que ofreció su sacrificio una sola vez y para siempre. Amén. Y se sentó a la diestra del Dios Padre. ¿A qué? A esperar que nosotros entráramos en su palabra. Amén. Amén, Señor. Oh, Que nosotros le creyéramos. Amén. aleluya, sí, mi Cristo. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Pablo? Está mostrándonos que los tipos y sombras acabaron Amén. y que lo verdadero y real ya se ha cumplido y aún se está cumpliendo en medio nuestro Amén. Así es. y en Señor. nuestras vidas. Amén. Gracias. Porque así como Cristo es el cumplimiento de la perfecta profecía, así también lo es su novia. Amén. Así es, mi Dios. Aleluya. La novia palabra, nosotros tenemos que cumplir toda escritura. Amén. Amén. La esposa del Cordero, ella tiene que cumplir toda la palabra, hermanos. Amén. Amén. Por eso es que el profeta dijo, cuando usted va al Antiguo Testamento, usted encuentra que ahí todo habla de Cristo. Amén. Así es. Y usted encuentra ahí el nombre de Cristo. Amén. Pero ahora Jesucristo no está solo. Él tiene su esposa. Amén. Entonces, usted, hermano, hermana,
tiene que encontrar su nombre desde Génesis a Apocalipsis. Amén, sí, Señor. Oh, es correcto, Padre. Que Dios nos ayude. Amén. Todos aquellos fieles del Antiguo Testamento, quienes esperaron la promesa con ansias y viéndola a lo lejos, ¿qué es lo que ellos tuvieron que hacer? Esperar por nosotros. Entonces, ¿cómo no nos mantendremos firmes si tenemos lo verdadero? Oh, Padre, amén. Sí, Eso es lo que está hablando Pablo. sí, mi Dios. Gloria a Dios para siempre. Amén. Que Dios nos ayude. Amén. Si ellos se sostuvieron firmes con las sombras, ellos fueron arrojados ante leones, ellos fueron Señor. lanzados al fuego incandescente, ellos fueron torturados, ellos fueron masacrados. Ellos aún así permanecieron firmes creyendo. Amén, Señor. Cuánto más nosotros que tenemos lo verdadero, cuánto más nosotros nos tenemos que mantener firmes Amén. en victoria. Amén, Señor. De eso es lo que está hablando Pablo. Amén, Señor. Sí, Padre. Por eso es que el profeta dice que la novia es un pueblo que se vive quejando. Señor, amén. Se vive quejando, hermanos. Es verdad, Padre, amén. Hermano, ayúdenme ahora porque estoy pasando por esta prueba. Hermano, ayúdenme por esto. Hermano, ayúdenme. Oiga, hermanos, ¿qué le dijo Dios a Moisés? Di la palabra. Amén. Di la palabra. Amén. Es que fallamos nosotros. Es decir la palabra. La verdad. Es como que usted tiene un clavo y tiene un martillo y en la mano y no haya que hacer con el martillo. Amén. La verdad. Oh, mi Dios, Señor. Tiene el clavo, lo necesito colocar en la pared. Pero ¿para qué servirá esto? ¿Para qué servirá el martillo? Es como que usted tuviera harina en su casa, hermano, y dijera, estoy teniendo necesidad, no tengo pan en mi mesa. Sí, pero si tiene harina. Amén. Oh, mi Cristo, Amén. aleluya, Padre. Hoy me siento tan enfermo, me siento necesitado, tengo tantas cosas, pero ahí tiene la palabra y usted no la utiliza. Señor, amén, verdad, Padre, amén. Y eso es fe. Amén. Eso es fe. ¿Y qué es lo que pasa? La fe y la gracia van de la mano. Amén, Señor. El creyente tiene que tener fe y no da gracia. ¿Qué es lo que gracia? Es poder de Dios. Está en usted. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios para siempre. Amén, amén, amén. Sí, Señor, aleluya. Gracias, Padre, amén. Y es que Pablo, hermanos, dice Señor. que aquel que retrocede de la gracia, recuerde, es el poder de Dios. Amén. El tal llega a ser un apóstata. Amén. Aunque gustaron, dice Pablo, del don celestial, de la buena palabra del Espíritu Santo, aún así ellos retroceden negando el sacrificio de Cristo. Amén. Para los tales ya no hay sacrificio. Oh, Señor, Amén. amén, Señor. Amén. Entonces, qué rico es hablar de la gracia. Oh, Pero ¿qué es lo que es gracia? ¿Ves? Mucha gente falla porque no logra comprender los Amén. misterios de Dios. Amén. Señor, amén. Por eso es que Pablo habla, dice que hay muchos que dicen, bueno, yo vivo de la gracia, gracia sobre gracia, y gracia y más gracia, y siguen viviendo una vida inmoral. Oh, Padre, amén, Señor, es verdad, Jesucristo. ¿Ves? Ellos retroceden negando el sacrificio de Cristo. Amén, Dios. Su sacrificio, dice la Biblia, fue una vez y para siempre. Amén. Por eso Pablo nos muestra a aquellos que una vez que fueron hechos libres, Amén. y luego blasfemaron en contra de Dios y hablaron en contra de Moisés. ¿Qué es lo que decían ellos? Amén, Señor. Vea eso, por favor. Amén. Moisés, decían ellos, todo es tu culpa. Amén. Moisés, ¿por qué nos trajiste hasta aquí? Amén. Mejor nos hubiésemos quedado en Egipto. La Biblia dice que ellos fueron desarraigados. Amén. La Biblia dice que ellos fueron quitados. Sus nombres ya no eran parte del pueblo. Amén. Señor Jesucristo. Padre. ¿Y por qué dice eso la Biblia?
Lo que pasa es que todos ellos, aquellos que salieron de Egipto, todos, incluyendo los que murieron en el desierto, gozaron del maná Amén. que cayó del cielo. Así es. Tremendo milagro. ¿De dónde venía esto? Así es. Poder de Dios. Amén. Amén. Todos ellos bebieron de la roca. Y la Biblia dice que ellos avanzaban y la roca avanzaba. Oh, Amén. Y cuando ellos necesitaban agua, entonces el agua brotaba. oh, Amén. Jesucristo, sí es verdad, Señor. ¿Qué es lo que era eso? Poder de Dios. Amén. ¿Qué es lo que era eso? La gracia de Dios sobre el pueblo. Amén, aleluya, mi Dios. Ellos se protegieron del sol con la nube. Sí, Amén. amén. ¿Y quién era la nube? La nube era Cristo. Amén. ¿Y qué es lo que es gracia? La gracia es Cristo. Amén. Amén. Así es. Y cuando ellos tenían frío, ¿qué es lo que ocurría? La columna de fuego los Amén. protegía. Amén. Y entonces ellos, ¿qué es lo que pasaba? Tenían frío, pero de pronto el calor de Dios venía sobre ellos. Amén. ¿Y qué es lo que era eso? La gracia de Dios. Amén. ¿Qué es lo que era eso? El poder de Dios. Amén. Amén. Sí, Señor. Oh, bendito. Y ahora piense un poquito usted. Piense solamente. Eso solamente fue un tipo. Amén. Una sombra de lo que nosotros tenemos hoy en día. Amén. Gloria a Dios por siempre. Gracias, Señor. Oh, gracias, mi Dios. Gloria a Oh, Dios. gracias. Amén. Padre, Y ahí es donde está Pablo diciendo, Amén. ellos, los que estaban viviendo todas esas cosas, quisieron volver atrás. mi Dios. Mejor siguiéramos en Egipto, mejor siguiéramos en la denominación, Así es. mejor siguiéramos en el mundo, mejor siguiéramos en otra cosa, pero menos aquí estando aquí. Amén. ¿Saben por qué? Porque el incrédulo se pone nervioso con la palabra de Amén. Dios. Amén. Sí, sí. Si usted se da cuenta, el incrédulo empieza a decir, "Oh, y me llega a dar miedo, mejor no hablen del libro de Apocalipsis, mejor no hablen de las profecías, háblenme del amor de Dios solamente". Son incrédulos. Amén. Oh, Señor, Señor. El tema es que cuando llegó la corrección, ellos no quisieron tomar la corrección de Dios. Así fue. Mire, quiero decirles algo. Y eso es lo que ocurre hoy en día. Amén. Ellos confundieron la corrección con castigo. Oh, mi Cristo, aleluya, Padre. ¿Pusieron atención a eso? Amén. El pueblo hebreo confundió la corrección con castigo. Amén. Oh, Señor. Dios nos está castigando. No es que Dios los estaba corrigiendo de sus malas obras. No, no. Dios nos está castigando. Y luego cuando ellos quisieron arrepentirse, ya ellos habían cruzado la línea de la misericordia sin darse cuenta. Así es. Ahora, ¿se recuerdan la última predicación que hubo en este lugar? Se lo voy a recordar. ¿Se acuerdan que se habló de discípulo y disciplina? Amén. ¿Se acuerdan? Amén. ¿Se acuerdan que Jesús llamó a algunos para ser sus discípulos, pero ellos buscaban una excusa? Amén. Sí, amén. ¿Se acuerdan que alguno de ellos te ofreció, yo te seguiré, pero primero voy a hacer esto, esto y esto otro? Amén. Excusas nada más, excusas. Amén. ¿Se recuerdan de Job? ¿Cómo es que Dios un día lo quiso corregir? Amén. ¿Pero qué es lo que decían sus amigos? Dios te está castigando. Amén. Amén. Entonces, las personas confunden la disciplina con castigo. Amén. La gran mayoría de los creyentes no aceptan la corrección, no aceptan la disciplina. Amén. Hebreos capítulo 12, versículo 6. Lo vimos el culto anterior, dice, porque el Señor al que ama, disciplina. Amén. Y azota a todo el que recibe por hijo. Amén. ¿Les gusta eso?
Amén. Amén. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Amén. Amén, Señor. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Yo les voy a contar algo, hermanos. Yo recuerdo que una vez un sobrino, yo tengo varios sobrinos, Amén. y usted no tiene idea, mi familia, cuál es el que voy a hablar. Amén. Amén. Yo recuerdo que una vez un sobrino me dijo, tío, ojalá usted hubiese sido mi padre. Amén. Yo le dije, si tú fueras mi hijo, no te trataría como a un sobrino, sino que como a un hijo, y esto no te gustaría. Así fue. Amén. 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 Recuerdo también de un joven que me dijo, yo a usted lo quiero como a un padre. Yo le dije, si yo fuera su padre, usted no me levantaría la voz como lo hace, porque yo a mis hijos no les dejo que me levanten la voz. Amén. Ahora, se imagina, yo soy alguien natural, ¿ve? Un tipo natural. Amén. ¿Se imagina usted levantándole la voz a Dios? No, sí, no quiero. Pero le pregunto, ¿se imagina usted? Amén. ¿Y sabe qué? Dios a nosotros nos dio los padres como un tipo y sombra de Dios. Amén. No, Señor. ¿Sabía usted eso? Amén. Y si nosotros aquí en la tierra no veneramos, no respetamos a los padres, menos vamos a respetar a Dios. Amén. Amén, Señor. Amén. Y aquí Pablo lo que le está diciendo a estos hebreos es que ellos no quieren ser disciplinados. Amén. ¿Recuerdan lo que escucharon en el último mensaje? ¿No es así? Amén. Les hablé sobre la etimología o el principio de la palabra discípulo y disciplina. Amén. Ambas provienen de la misma palabra. La palabra discípulo y la palabra disciplina vienen del mismo origen. Amén. Y Jesús dijo, vosotros sois mis discípulos. Amén. Así es, Señor. ¿No es así? Amén. Jesús les llamó discípulos y poco a poco los que no soportaban su palabra se fueron yendo. Así es. Amén. Poco a poco. ¿Qué es lo que estaba pasando? Los seguidores de Cristo no estaban soportando su palabra. Amén. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué Jesús los llamó discípulos? Porque Él los quería, ¿qué? Disciplinar. Amén. ¿Qué es lo que quería hacer Jesús con ellos? Cambiarle, ¿qué? Sus propios pensamientos, Amén. sus propias costumbres, Amén. sus propias ideas, Amén. su propia forma de pensar. Amén. Él dijo, yo soy la palabra. Amén. Amén, Señor. Amén. Gloria a Dios. El que quiera seguirme, que escuche mi palabra y me siga. Amén. Señor. Amén. Ahora sabemos que esto que estoy hablando no es nada nuevo. Amén. Amén. Sabemos que esto así ha sido siempre, hermanos. Amén. Le voy a hacer una pregunta. ¿Sabe usted cuál es la diferencia entre el trigo y la cizaña? ¿Mm? ¿Sabe usted que si usted va al campo, hermanos, si usted va al campo y ve que están sembrando trigo, al tiempo después crece el trigo y la cizaña están pegaditos? Así es. Amén. Y entonces usted dice, bueno, arranquemos la cizaña. Y entonces el campesino decirle, no, 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 no. Se te ocurre. Si tú arrancas la cizaña, vas a arrancar también el trigo. Amén. Pero entonces, ¿qué vamos a hacer? Dejémoslo crecer juntos. ¿Pero por qué? ¿Cuál va a ser la diferencia?
La diferencia la van a dar los frutos. Amén. Amén. La cizaña no da frutos Amén. y el trigo sí da frutos. ¿Y qué pasa cuando el trigo da fruto? Cuando el trigo da fruto, entonces el trigo Amén. Amén. se inclina. Amén. ¿Y qué es lo que dijo Jesucristo? Que entonces el trigo se humillaba por los frutos. Amén. Dios, aleluya. Por eso Jesucristo dijo, por los frutos los conoceréis. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Amén. El que está lleno de frutos se humilla. El que está lleno de frutos se inclina. Amén. En cambio, la cizaña permanece erguida. Oh, mi Dios. Amén. A mí nadie me toca. A mí nadie me dice nada. Ante nadie se humilla, no acepta ser corregida ni disciplinada. Fíjese que la iglesia, hermano, de la Odisea es cizaña. Amén. Amén. Señor. ¿Sabe por qué? Porque ella dice, yo no necesito de nada. Amén. Amén. No tiene frutos, no tiene frutos de humildad. No desea ser disciplinada. Amén. No desea ser corregida. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque eso para ellos faltarle es como el despreciarla. Amén. Pero la Biblia dice que Jesucristo fue despreciado. Amén. ¿Lo ha leído en la Biblia? ¿No es así? Amén. La cizaña no acepta corrección. Hebreos capítulo 12, versículo 8 dice, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Amén. Fíjese que esa palabra bastardo es una palabra un poco hiriente. Es fuerte, hermano. Amén. Cuando uno le dice, tú soy un bastardo, es como decirle, tú soy un guacho. Así es. ¿Te acuerdas esa palabra antigua? Amén. Fea, ¿cierto? Amén. Es como humillante. Así es. Amén. Y más humillante es para la persona que justamente que no sabe cuál es su padre, po. Así es. Amén. ¿No es así? Y si usted se da cuenta, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice que aquella persona que no acepta la disciplina, entonces dice, es un bastardo y no hijo. Amén. Le vuelvo a repetir, Jesús dijo, vosotros sois mis discípulos. En otras palabras, yo los disciplinaré, aunque duela. Amén. Ayúdanos, Señor. Amén. Así sea, Padre. ¿Qué piensa usted? Le voy a preguntar esto a los papás. ¿Qué piensa usted o a las mamás? ¿A quién le duele más la disciplina, al padre o al hijo? Al padre. Sí, amén. Pero ¿sabe qué? Eso solamente se comprende cuando uno es padre. Así es. Así es. Cuando Señor, uno es amén. hijo, uno dice, pero si a mí era el que me han dado el castigo. A mí es el que me han quitado los beneficios. A mí es que me han dado un varillazo. A mí me dolió. Pero el hijo no tiene idea cómo le cuesta al padre levantar la vara Amén. y dar un varillazo. No tiene idea. Justamente el otro día estábamos hablando con mi papá, hermano, y él decía que gracias a Dios tenía buenos hijos porque mi mamá nunca había detenido su mano. Sí, Señor. Así es. Amén. Amén. Y nosotros eso lo sabemos y siempre lo conversamos, nos reímos, ¿cierto? Amén. Pero fíjese, hermano, que eso produce frutos. Amén. Eso produce frutos. Señor, amén. Y si usted le pregunta a mis dos pequeños y amados hijos, porque yo los amo, Amén. pregúntele a ellos.
Una vez yo me recuerdo que estábamos reunidos con, mis hijos estaban reunidos con sus primos, ¿cierto? Con los hijos de mi hermana. Y entonces ellos le decían, no, es que ustedes no conocen a mi papá y a mi mamá, pues hablando de mi esposa y de mí. Es que ellos no, ellos sí que son bravos, pues. Y ellos decían, no, es que tú no conocías a mi mamá, y empezaban así, pues. Entonces ellos hablaban, hermano, de que había corrección. Amén. Y fíjese que en el caso mío nunca hubo, nunca detuve mi mano aunque me dolía. Y aunque en aquel entonces para mis hijos fue triste, doloroso, más lo era para mí. Amén. Así es. Amén. Ahora, pensemos en eso, en lo natural, pero ahora pasémoslo a lo espiritual. ¿Qué piensa usted de la corrección de Dios? ¿Qué piensa usted? ¿Usted cree que a Dios le agrada? ¿Qué piensa cuando la Biblia dice que Él es Dios de amor? Amén. Yo recuerdo que mi esposa tiene una experiencia de cuando ella fue llevada a una iglesia, ella pidió ir a una iglesia y entonces estaba predicando el pastor. Y entonces el pastor estaba predicando del daño que nosotros le causamos a Dios con la indiferencia. Y dice que eso le sintió tan tocado a ella. Ese fue el llamamiento de Dios a ella hacia el evangelio. Amén. Y ella se sintió que el daño que ella le producía a Dios Así es, Señor. con su indiferencia. Sí, mi Dios. Y dice que ella fue a los pies de su presencia, ¿cierto? Se derramó ante Dios y dijo, Señor, perdóname, Señor. Amén. Las veces que he sido indiferente delante tuyo. Amén. Las veces que yo te he fallado, Señor. Amén. Las veces yo que he sido malagradecida y empezó a orar y recibió el perdón de Dios. Amén. Amén, Señor. Gracias, Padre. Oh, mi Dios. Ahora pensemos, Dios también, Gracias, Señor. Él sufre por nosotros, Sí, hermano. amén. Sí, Señor. Así como un padre natural sufre por sus hijos, también sufre por nosotros. Amén. Sí, Jesucristo. Gloria a Dios. Hebreos capítulo 12, versículo 11 dice, porque mire lo que termina Pablo hablando de la disciplina, dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Amén, Señor. Amén. Pregúntele usted, hermano, a sus hijos, si Padre. es causa de gozo para ellos. Y ellos van a decir, no, pues. Y entonces uno puede decirle, pero para mí tampoco. Así es, Señor. Es de gozo corregirte. Dice, si no de tristeza. Así es, Señor. Amén. Pero ¿qué más dice? Pero después da fruto apacible de justicia Así es. a los que en ella han sido ejercitados. Amén. Veamos lo que dice la Biblia. Le voy a dar algunas citas nada más para que usted vea lo que dice la Biblia. Dice, no lo busque, sino que yo se lo voy a leer rápidamente, hermano. Amén. Amén. Proverbios 29, versículo 15 dice, la vara y la corrección dan sabiduría. Amén. ¿Te das cuenta? Por eso es que yo soy sabio. Sin esos palos, no recibí tantos palos. Yo era como una foto. Eso dice mi mamá siempre. Yo era tranquilo, hermano. La vara y la corrección dan sabiduría, pero yo vi algunos por el lado mío que recibieron muchos. Mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. ¿Usted se ha dado cuenta de esos niños que salen en los supermercados dando rabieta? Yo quiero esta. Consentido, por más. Usted le pega un date quieto y no va a molestar más. Amén. No va a molestar más. Proverbios 17, 25. El hijo necio es pesadumbre de su padre y amargura al que lo dio a luz. Proverbios 29, versículo 17 dice, corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Amén. 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 Último, Proverbios 22, 15. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Gracias. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Que el joven cuando es niño, cuando es muchacho, perdón, cuando es un niño, siempre vas detrás de lo necio.
Amén. ¿Por qué? Porque quiere imitar al resto. Amén. No quiere sentirse solo. Los demás me tienen mala, me desprecian porque yo no ando en la necedad. Entonces, ¿qué es lo que aconseja Dios al padre y a la madre? Más la vara de la corrección alejará al muchacho de la necedad. Amén. ¿Sabe qué, hermano, hermana? Yo me recuerdo que cuando joven tengo que haberme leído el libro de Proverbios como 20 veces. Y no le estoy mintiendo, porque el pastor que yo tenía ahí siempre decía, lean el libro de Proverbios jóvenes, lean el libro de Proverbios. Lo que yo rescato de ese lugar. Y yo no sabía, ¿sabe por qué? Porque ese era un libro de sabiduría. Amén. Amén. Así es, amén. Amén. Era un libro para saber cómo vivir, hermanos. Amén. Amén. Ahora, ¿qué clase de hijo nosotros queremos ser? Ahora estoy hablando con gente adulta. Amén. Amén. Sí, Señor, amén. Amén. ¿Queremos ser discípulos de Cristo? Amén, Amén. Señor. ¿Estamos dispuestos a avanzar, a seguir adelante, a pelear la buena batalla, a soportar las pruebas de Dios? Señor Amén. Jesucristo. ¿Sabía usted que las pruebas Dios las manda para ver qué clase de hijos somos? Amén. Señor, amén. ¿Sabía usted eso? Amén. Es como cuando una madre, ¿cierto?, le dice a un hijo, mira, bárrete el patio y después te lo voy a revisar. Amén. Y sabe usted que el hijo va a tratar de hacerlo lo mejor posible, pero van a quedar imperfecciones. Amén. Pero usted va a ver cómo él lo hizo, de qué forma lo hizo, de qué voluntad lo hizo. Fíjese que Jesús un día hablando, él habló una parábola y dijo que había un padre que le había dicho a su hijo, ¿qué es esto? Y el hijo le dijo, ya papá. Y no lo hizo. Y después le dijo a otro hijo, ve y haz esto. Y el otro le dijo, no tengo ganas de hacerlo. Pero fue y lo hizo. Y Jesús le dijo, ¿cuál de los dos fue el que hizo lo correcto? El segundo. El segundo. ¿Por qué? Porque el segundo, aunque no quiso obedecer, obedeció igual. Amén. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Que aunque a nosotros nos cuesta obedecer su palabra, igual lo obedecemos. Amén. Y estamos obligados a hacerlo porque es la palabra de Dios. Amén. Amén. Dios y Señor. Entonces nos damos cuenta que este caminar no es un caminar fácil. Amén. Por eso es que la Biblia dice que es un camino lleno de espinas, Amén. Amén, Señor. lleno de sinsabores, un camino angosto. Y el otro es un camino alto, espacioso. Este es un camino de luchas y de pruebas, de batallas. Amén. Por eso es que su palabra dice, el que esté firme, mire que no caiga. Amén. Pablo nos está mostrando, miren a aquellos que se van firmes por la fe, Amén. creyendo, mirando al invisible. Amén. Pablo dice, nosotros no somos de los que retroceden. Amén. No, hermanos. Oh, Señor, amén. ¿Sabe por qué? Porque Pablo dice, eso de retroceder no alegrará nuestra alma. Amén. Nosotros somos un ejército invencible, hermanos. Amén. Dios, aleluya. Venimos de la eternidad y vamos a eternidad. Amén, Señor. Gloria a ti, Señor. Y la pregunta es, hermano, hermana, ¿usted ha pensado por qué tenemos que ser probados? ¿Por qué tenemos que ser disciplinados? Amén. Justo ahora, en este tiempo del fin. Amén. Sí, Señor. ¿Sabe por qué? Es que hay una explicación para ello, hermanos. Amén. ¿Sabe por qué nuestras vidas tienen que ser disciplinadas? O sea, la parte mala que tenemos tiene que ser corregida. Amén. Amén, Señor. ¿Sabe por qué? Porque Jesús dijo que en este tiempo del fin nosotros teníamos que vencer la tentación que viene. Amén.
Pablo habló y al respecto y dijo en 1 Corintios 10, versículo 13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Mira lo que dice, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir. O sea, van a venir tentaciones, hermanos, fuertes. Amén. Sino, dice Pablo, que también dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Amén, Amén. Señor. Amén. Ahora, lo que yo les he dicho siempre a ustedes es que el enemigo conoce la parte débil de Por cada uno de supuesto, nosotros. amén, amén. Así es. Entonces, el diablo, como conoce la parte débil, adivinen qué va a ocupar él para tentarnos. La misma parte. Amén. Yo le coloco un ejemplo. Dios a mi esposa le dio un don. Y ella canta. Y en el día menos pensado apareció alguien y le ofreció para poder cantar en el Festival de Viña. ¿Quién era ese? Ese no era Satanás Amén. Señor, amén. tentando el don de Dios. Amén. Bueno, cuando ella me dijo a mí, yo le dije, amor, le dije, yo no estábamos ni casados. En ese entonces, yo le dije, esta voz es del Señor. Yo me paré firme en eso. Mi suegra también se paró firme. Amén. Pero había otra parte que dijo, oh, buena oportunidad. Entonces había ahí algo, ¿ves? Había había algo. Pero gracias a Dios que Dios le reveló a ella que tenía que pararse en que ese era un don de Dios. Amén. Amén. Bueno, eso fue algo positivo. Pero ¿qué pasa con aquella mujer que dice, yo soy bella? Y entonces eso es lo que va a querer utilizar Satanás. Amén. Y aquella persona que le gusta el adulterio, que adivine qué le va a presentar Satanás. Algo para adulterar. Amén. La tentación, recuerde, siempre va a ser algo que a uno le gusta Así es. o le atrae. Por eso es que el profeta dice, todo lo que usted desee, ¿cómo lo puedo decir? Todo lo que usted amó antes de llegar al Evangelio, Satanás lo conoce. Y eso lo va a perseguir a usted. Amén. Dice el profeta, hasta la tumba. Así Amén. Si usted fue vanidosa en el pasado, va a ser vanidosa hasta la tumba. Pero si usted ama a Cristo, va a dejar esta vanidad de lado. Amén. es. Señor. No sé si me entendió esto. Amén. Amén, Señor. Amén. Entonces, ha llegado la hora, hermano, hermana, de demostrar quiénes somos. Amén. Señor, amén. Ha llegado un momento en que tenemos que pararnos firmes, Amén. como fieles guerreros, defendiendo nuestra fe, Amén. defendiendo nuestra certeza Amén. en quien hemos creído. Amén. Señor, aleluya, Padre. Gloria a Dios. Bendito Dice la Biblia en Hebreos 12, versículo 12, dice, por lo cual, dice Pablo aquí, inspirado por el Espíritu Santo, levantad las manos caídas Amén. Señor. y las rodillas paralizadas. Amén, Amén. Señor Jesucristo, aleluya, Padre. ¿Cuántos ya no tienen ánimo de alabar al Señor? Oh, mi Cristo, aleluya, habla tú, Señor. ¿Cuántos ya no tienen ánimo ni fuerza de decir, sí, yo soy creyente? ¿Cuántos? Oh, mi Por eso es Dios. que Pablo está advirtiendo aquí, está señalizando, Amén. levanten las manos caídas. Amén. Tú que levantabas las manos antes, levántalas. Aleluya. Glorifica el nombre del Señor. Adora a Dios. Amén. Y esas piernas que no quieren seguir por la senda de victoria, Amén. comienza a caminar, esfuérzate, sé valiente, decídete en servir a Cristo. Amén. Estamos en el tiempo del fin. Gloria a Dios. Gloria a Dios para
Oh, Señor. Gloria a Dios. Oh, Cristo. Fíjese, le quiero decir algo, hermanos. Cuando llegue el tiempo de la apretura, no vamos a estar todos juntos. Jesucristo habló de que estaríamos esparcidos. Amén. Amén. Señor, amén. ¿Sabían ustedes eso? Amén. Amén. Eso lo dijo Jesucristo, una profecía, hermanos. Amén. Sí, Señor. Fíjese que hoy día no estaba funcionando el sistema Zoom, no estaba funcionando. Así que los hermanos que no pudieron congregarse simplemente nos sigan a conectar con nosotros. Bueno, podían haber visto otro video, no sé, cada uno se alimenta como quiere, como puede. Amén. Pero va a llegar el momento, en que el sistema Zoom será cerrado. Amén. Va a llegar el momento en que YouTube va a ser eliminado, hermanos. Oh, Amén. Señor. Va a llegar el momento de la apretura. Dios. Mire, yo le voy a decir algo. Fíjese que allá en Perú, hay un hermano del mensaje. Y no tan solo en Perú, hermano. En diferentes iglesias, diferentes lugares, donde el pastor de la iglesia le aconsejó a su congregación no vacunarse, no tener vacunas, esas que estaban poniendo por el COVID. Yo eso lo dejé como libre albedrío, cada uno decide por su cada quien. Así es. Y fíjese que en muchas iglesias dijeron, no se vacunen, porque ellos lo vieron como una marca, ¿cómo decirlo? No que era la marca, sino que como que es el proceso para llegar a la marca. ¿Me entienden? Amén. Y fíjese, porque yo estoy aprendiendo de lo que están viviendo ellos, ¿ve? Fíjese que ellos actualmente, los hijos que han nacido no han sido inscritos en sus países como ciudadanos, ya que sus padres no tienen la vacuna. Eso es lo que está ocurriendo en los países vecinos. Yo se lo digo porque un pastor lo dijo. Amén. Está ocurriendo, está viniendo una apretura. Y usted no se está dando cuenta de lo que estamos viviendo. Amén. El gobierno, el Estado, esos niños no tienen derecho a salud, no tienen derecho a ir a un hospital, no están inscritos, no tienen derecho a educación. Se le quitaron todos los privilegios. Y sus padres que no se han vacunado, también. Se le quitaron todos los privilegios. Entonces, ¿cómo se están manteniendo ellos? Tienen que comprar cosas, tienen que ir a vender cosas, tienen que negociar de la misma forma que lo hacen en el centro de Valparaíso. Amén. Para poder mantenerse, porque no reciben ayuda del Estado. Ningún tipo de beneficio. Y cuando ellos dicen, bueno, entonces hay que, ¿cómo se llama cuando se van todas las casas y nadie puede salir? ¿Alguien se acuerda cómo se llamaba eso? ¿Ah? No recuerdo. Pero bueno, ¿se acuerda cuando estuvimos nosotros todos? ¿Ah? No. Todos estuvimos en las casas. Bueno, digámoslo de esa forma nomás. Por durante un año y medio más o menos nadie podía salir. ¿Se acuerda? Amén. Ya. Entonces, cuando ellos se van así, ¿se acuerdan que ocurrió en Chile? Que empezaban a dar plata de la jubilación. Amén. Ellos ahora no pueden tener ningún tipo de esos beneficios. Ahora piensen eso, hermano. Ahora, ellos están viviendo un tipo de apretura, Amén. un tipo de apretura. Ahora, ¿qué va a pasar cuando venga todo esto? Ahora, por eso estamos siendo disciplinados, Amén. porque somos los discípulos de Cristo, ¿ve? Amén. Así es, Señor. Amén.
Versículo 13 dice, y hacer sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se caiga del camino, sino que sea sanado. Amén. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir tomar la palabra en serio. Así es, Amén. Señor, amén. Eso quiere decir que nuestro camino recto, sin tropiezo, es la palabra de Dios. Amén. Lo que nos lleva a Cristo. Esas son las sendas derechas. Amén. Y entonces dice, cuando tomamos esa senda derecha, entonces para que lo cojo no se caiga del camino. Imposible caerse cuando usted va por la palabra de Dios. Amén, Señor. Todo lo demás será quitado. Todo lo que estorba, toda enfermedad espiritual, todo lo que impide ver la gloria de Dios, Amén. todo lo que impide seguir su palabra, será quitado si Amén. tan solo tomamos la palabra de Dios en nuestras vidas. Amén. Amén. Sí, Jesucristo, amén. ¿Qué más dice Pablo? Versículo 14 dice, seguid la paz con todos. Mire, aquí podemos retenernos un poquito para poder comprenderlo. Porque, poca atención, qué difícil es tener paz con todos. De hecho, hay quienes no desean la paz con uno. ¿Y cómo uno va a tener paz con ellos si ellos no quieren tener paz con uno? Y es que por la causa de Cristo y por su palabra, uno adquiere enemigos. Es verdad, Señor. amén. Pensemos un poco. Jesucristo andaba por aquí, por la tierra, y ¿cuántos lo odiaban? Así es, amén. Pero si Él era la paz del mundo, ¿cómo es posible que lo odiaran? Sí, es Amén. verdad. ¿Sabía usted que la Biblia dice que la palabra de Dios divide? Amén. Amén. ¿Cómo puede tener paz Satanás con Dios Es verdad, Padre, amén. si ya hay una guerra espiritual? Amén. Entonces hay algunas personas que simplemente no quieren vivir en paz con el creyente. Así es, Señor, Amén. amén. Pero ponga atención, lo que sí nosotros tenemos que hacer es seguir la paz con todos los creyentes. Amén. Amén. ¿Está entendiendo eso? Amén. Sí, Señor, amén. ¿Está entendiendo lo que está diciendo Pablo? Amén. Fíjese que en la epístola a los Romanos, capítulo 12, esto sí quiero que lo anoten. Amén. Romanos, capítulo 12, versículo 18, el apóstol Pablo dijo, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Amén. ¿Se dieron cuenta de eso? Amén. Te lo leo de nuevo. Pablo dice en Romanos capítulo 12, versículo 18, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Amén. Amén. ¿Se da cuenta? Sí, amén. De nosotros, fíjese que yo les tengo que contar una experiencia. Mejor no la voy a contar, sigamos. Jesús dijo, yo doy la paz que el mundo no da. Amén. Amén. ¿Se da cuenta? Amén. Ahora, ¿quién no da esa paz? El mundo. Pues. Sí, amén. El mundo quita la paz. Amén. Amén. Las amistades muchas veces quitan la paz. Amén. La familia, los vecinos, los colegas de trabajo. Es verdad, Amén. amén. Ellos quitan la paz. Pero Jesús dijo, yo doy la paz. Amén, Amén. sí, Señor. Ahora muchas veces usted quiere estar en paz, pero hay muchas veces que se presentan situaciones Así es. en que a usted, hermano, hermana, simplemente no quieren estar en paz con nosotros. Amén. Sí, verdad, Señor. Amén. ¿Y qué más dice después de eso, de seguir la paz con todos? Pablo dice, y la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Amén. Amén. Fíjense que en la iglesia pentecostal y en muchas iglesias del mensaje también, he escuchado personas diciendo, no hay iglesia santa. No,
no hay congregación santa. No, no hay creyente santo. Pero es que ¿sabe qué es lo que pasa, hermano, hermana? Se tiene un mal concepto porque no se tiene una correcta revelación. Amén. Porque en primer lugar, nosotros mismos no tenemos en nosotros ninguna santidad. Amén. Hablando de forma humana, a no ser que sea fingida. Amén. ¿No es así? Amén. Pero escuche, amado hermano y amada hermana. Sí tenemos una santidad. ¿Sabe cuál? Dios ha hecho a Cristo, dice la Biblia, nuestra justicia. Amén, sí, Señor, amén. La Biblia dice que Él es nuestra justicia. Si yo llego a la presencia de Dios, será porque Cristo murió por mí. Amén. Sí, Señor, aleluya. Y esa palabra nos estimula a seguir avanzando. Nos impulsa a desear salir corriendo la carrera cristiana. Señor, amén. ¿Sabe por qué? Porque Jesús un día dijo en Juan 17, versículo 17, aquí viene el misterio de cómo ser santificado. Amén. Jesús lo dijo. Es una revelación, es un misterio. Amén. Por eso cuando dicen, no hay iglesia santa, no hay congregación santa, no hay cristiano santo, es porque no tienen la revelación de la palabra de Dios. Amén, sí, Señor. Jesús un día dijo en San Juan 17, versículo 17, santifícalos en tu verdad. Amén. Tu palabra es verdad. Amén. ¿Quién nos santifica? Amén. La palabra de Dios nos santifica. Amén. Señor, amén. Gloria a Dios. Se lo vuelvo a leer. Santifícalo. ¿Qué significa santifícalo? Ser santo. Amén. Estar santificado. Su palabra es la que nos santifica. Santifícalos en tu verdad. Amén. Tu palabra es verdad. Amén, sí, Señor, amén. Jesús es la palabra. Por eso Él dijo, Padre, yo me santifico por ellos. Amén. Porque no hay nada santo que la palabra de Dios. Aleluya. ¿Y qué es la palabra de Dios? Amén. Jesucristo mismo en nosotros. Amén. Gloria a Dios, aleluya, Padre, amén, Señor. Fíjese que un día Pablo Amén, dijo, gloria a Dios. un día Pablo dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Qué estaba diciendo Pablo? Pablo estaba diciendo que el viejo hombre había muerto. Amén. Pablo estaba diciendo que el nuevo hombre había nacido, pero quien estaba dentro era Cristo. Así es, amén. Y esa es la santificación del creyente. Que Dios nos ayude. Así sea, Señor, amén. Yo les dije que el libro de Hebreos después al final se ponía terrible, se ponía tremendo, hermano. Amén. Amén. Hebreos capítulo, ahora viene, fírmense, hermano, fírmense, por favor. Hebreos capítulo 12, versículo 15 dice, después de Pablo haber hablado, en los primeros versículos de Hebreos 12, de la carrera, ¿cierto? Cómo tenemos que caminar, ¿cierto? De cómo tenemos que avanzar, de cómo tenemos que ser disciplinados, ¿cierto? Para llegar a ser discípulos de Cristo, después de todas esas cosas, y después de considerar, levanten las manos, glorifiquen a Dios, después de todo eso, entonces Pablo empieza a hablar. Y dice, Hebreos 12:15, mirad bien, dice. O sea, pongan atención, vigilen, tengan cuidado. Amén. Mirad bien, dice. No sea que ¿alguno de quién? De los que estén en la gracia, Amén. de aquellos que tengan el poder de Dios en sus vidas. Amén. No sea que alguno deje de alcanzar, ¿qué cosa? La gracia de Dios. Lea su Biblia, hermano. Amén, Señor. Mire que lo que dice, que brotando, o sea, se da cuenta, hermano, cuando usted planta una semilla tiene que brotar algo. Amén.
que brotando alguna raíz de amargura os estorbe Amén. y por ella muchos sean contaminados. Fíjese, quiero decirles algo. Una persona que anda con raíz de amargura se le nota inmediatamente. Amén. Sí, Señor, amén. ¿Se ha dado cuenta de eso? Sí, es verdad, amén. Una persona con raíz de amargura se le nota en la cara. Así es. Por eso es que Pablo dice, tenga cuidado, mirad bien, vigilen. Amén. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. No sea que luego de tener el poder de Dios en Amén. su vida para vencer, ¿sabe usted que la gracia es dada para vencer? Amén. Gloria a Amén. Dios, aleluya. Imagínese, o sea, una persona inclusive con la gracia de Dios se puede extraviar. Oh, mi Dios, así es, Señor, amén. No, si yo soy parte de la novia, no, si yo soy hermano, eso no significa nada si usted no tiene la gracia de Dios en su vida. Amén. Amén. Señor, aleluya, Padre, gracias, Cristo. ¿A cuántos hemos nosotros escuchado vociferando? Yo soy parte de la novia, yo soy hijo de Dios, yo sigo este mensaje, yo voy a ser fiel. Y hoy en día está en el mundo revolcándose. Así es. Oh, Padre, misericordia, Señor. Por eso es que Pablo aquí dice, tenga cuidado, Así es. Amén. vigile, no sea que luego de tener el poder de Dios en su vida para vencer, entonces crezca, brote una semilla y llegue a germinar Amén. y sea una raíz de amargura. Aleluya, Padre. Usted sabe, una raíz de amargura es algo amargo Amén. en su alma. ¿Y sabe qué? Una raíz de amargura comienza simplemente cuando se ha dejado de mirar a Cristo. Amén. Amén. Así es. Estoy hablando dentro de la iglesia, pues, hermano. Amén. No estoy hablando de raíces de amargura del mundo. Estoy hablando de aquí de la iglesia, hermanos. Amén. Yo he visto a muchos en mi caminar. He visto a muchos. Amén. Por eso es que cuando yo era, por así decirlo, entre comillas, un laico, ¿usted sabe lo que es un laico? ¿No es así, hermano? Amén. Cuando yo jamás, hermano, iba a mirar al ministro. Yo hacía el pastor a un lado. Tan feo que era, lo hacía a un lado, hermano. Y yo me colocaba a escuchar el mensaje. Amén. Y después se subía otro predicador y yo lo hacía a un lado. Y empezaba a escuchar solamente la palabra de Dios. Amén. Por eso es que el profeta predicó el filtro de un hombre que piensa. Amén. Porque hay muchas personas, llamémosle creyentes, ya llamémosle creyentes, que van a la iglesia solamente a ver lo que el pastor predica. Para ver la falla, para ver el error, para ver lo que dijo, para ver... ¿No entiende lo que estoy Amén. diciendo? Amén, Señor, amén. Entonces, cuando yo estoy sentado en una banca, como lo están ustedes, entonces yo hago a un lado al predicador. Amén. Coloco el filtro de un hombre que piensa y entonces empiezo a recibir la palabra y lo que es bueno para mi vida lo recibo. Amén. Y lo que es malo, a un lado. Amén. Amén. Y entonces, si dice algo malo el predicador, yo no lo juzgo ni lo critico. Amén. ¿Saben por qué? Porque está arriba de un púlpito, es su nombre nada más. Así es, Amén. así es. Y está limitado y puede equivocarse, Amén. puede errar, cometer errores. Amén. Así es, Amén. Señor. Le pregunto, ¿el Espíritu Santo puede cometer errores? Jamás, nunca, Señor. ¿Sabía usted que el hermano Abraham pidió muchas veces disculpas, que cometo muchos errores? Amén. Porque era un hombre limitado. Amén. Por eso es que Pablo también, hermano, en muchas de sus cartas, él decía, yo estoy limitado. Amén. Pero ¿cuándo escuchamos a Jesucristo decir eso? Nunca, Señor. ¿Cuándo Jesucristo dijo, estoy limitado, lleno de errores? Jamás. No, Señor. Nunca. No, Señor. ¿Se da cuenta? Una raíz de amargura
simplemente comienza cuando se ha dejado de mirar a Cristo. Así es. Amén. Así Que es. es algo perfecto. ¿Sabe lo que dice el profeta? Dice lo siguiente: usted, hermano, hermana, tiene que decepcionarse de todos. Sí, amén. Decepciónese de su familia, porque lo van a traicionar. Amén. Decepciónese de sus amigos, porque lo van a decepcionar. Amén. Decepciónese de su pastor, porque también lo va a decepcionar. Amén. Así es, Señora. Para que recién pueda ver a Cristo. Aleluya. Amén. Así es. Amén, Señor. Fíjese que yo decepciono a muchas personas. Hermano Germán, usted nunca me llama por teléfono y es verdad. Pésimo yo para llamar por teléfono. Bueno, si va, ¿cuántas veces lo llamo en una semana? ¿Cierto? Sí, yo entiendo. Pero le pregunto, ¿usted no sigo más a Cristo por eso? Pues voy a seguir adelante. Pero, Sí. ¿por qué? Porque está mirando a Cristo. Amén. Amén. Amén, Amén. Señor. Amén. Y eso mismo con todos ustedes. De verdad. Amén. Amén. Fíjense que una de las cosas que mi papá y mi mamá me dicen es cuando yo 2 días yo no subo a la casa, y cuando subo al tercer día, ¡ah! Se acordó que tiene padre, se acordó que tiene madre. Y es verdad, es verdad. Yo debiera subir todos los días, pero no lo hago. ¿Saben por qué? Porque los afanes, tengo que hacer, tengo que ir para allá, tengo que ir allá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo digo, sí, ustedes tienen que entender, mira. Pero en realidad son excusas, porque llega un momento en que yo puedo subir, Un Sí, poco así. Señor. ¿cierto? Es un poco de eso. En realidad es un poco de excusa también mía, porque yo puedo llamar, porque yo con mi hijo Germán nos llamamos todos los días. Pero el hermano Germán es pésimo con el celular. Pregúntele a mi esposa, yo el celular para mí lo tengo todo roto. Me han dicho cambio, pero yo no lo cambio, hermano, porque no me interesa el celular. Ahora nosotros podemos estar conectados en la oración. Amén. Si usted mira a su pastor como su ejemplo a seguir, sin duda se va a defraudar. Amén. Se va a defraudar. Hermano, hermana, yo lo llamo. ¿Sabe por qué yo lo llamo por teléfono a usted? Porque el pastor lo llama. ¿Por qué? ¿Por qué? Hermano, usted puede llamar perfectamente a los hermanos. Si mira usted a su padre o a su madre, también se puede sentir decepcionado. Amén. ¿Sabía usted que Jesús un día le dijeron: aquí está tu madre, aquí están tus hermanos, te vienen a ver? Jesús dijo: ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Hizo la pregunta Amén. y dijo: estos son mis hermanos. Amén. ¿Qué estaba hablando él? Así es. Estaba hablando de los que seguían, los que creían en su palabra. Amén. 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 Sí, Señor. Amén. Hace una semana atrás vinieron unos primos que yo no veo, están en Estados Unidos, en Canadá, que querían reunión familiar, querían esto, me invitaron para allá. No, dije, no. ¿De qué provecho tiene esto para mi vida? Esto es personal, esto es mío, ¿me entiendes? ¿Qué provecho tiene para mí eso? ¿Son creyentes? No. ¿Para qué? Ya vamos a conversar de la niñez, de las cosas que hacíamos. No, hermano. Así es siempre. Amén. Entonces, ¿qué es lo que dije yo dentro de mí? ¿Cuál es mi familia? Esta es mi familia. Amén. ¿Se da cuenta? La pregunta es, nosotros nos hemos sentido decepcionados por nuestro pastor, ¿cierto? Por nuestros hermanos, ¿cierto? Por nuestra familia. ¿Pero alguna vez se ha sentido decepcionado de Cristo? Jamás. ¡Jamás! No. ¿Por qué? Porque jamás nos ha fallado, Amén. ni jamás nos fallará, hermano. Gloria a Dios para siempre. Jesucristo, Él es nuestro líder. Amén. Él es nuestro guía. Él es Aleluya. nuestro ejemplo a seguir. Amén. Amén. Si usted desvía su mirada, entonces, ¿qué va a pasar? Tendrá raíces de amargura. Sí, mi Cristo. Porque ha desviado la mirada. Amén. Amén. Oh, Padre, amén, Señor. ¿Cuántas veces yo he fallado, hermano, ustedes? ¿Cuántas veces se han sentido decepcionado de mí? Muchas veces, pues, hermano. Hermano Juan. Muchas veces. ¿No es así?
Pero ¿saben qué, hermanos? Mientras usted mira a Cristo, usted va a permanecer fiel en su palabra. Amén. Amén. Señor, amén. Y entonces Pablo, a esos que tienen raíces de amargura, dice Pablo, que son contaminados por dentro. Así es, Señor, amén. Y no tan solo son ellos contaminados, sino que Pablo dice contaminan a muchos. Amén. ¿Sabe por qué? Porque van de casa en casa. Amén. Y ahí pescan el celular, tu hermano. Amén. No saben nada. No supiste lo que hizo. Y entonces Pablo dice, son contaminados, muchos contaminan. Muchos vuelven atrás. Amén. Muchos dejan de perseverar. Dios nos ayude, hermano. Amén, Señor. A no tener esa amargura. Líbranos tú, Padre, amén. Hebreos 12:16 dice, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, Amén. Oh, que por una sola comida vendió su primogenitura. Amén. Ahora, si somos nosotros lo suficientemente espiritual, nosotros estamos comprendiendo que aquí hay algo espiritual. sí, amén. 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 Sí, amén. Ya hemos hablado muchas veces de Esaú, porque Esaú, así como podemos decir que Abraham, ¿cierto? Isaac, Enoc, Noé, ¿cierto? Todos ellos fueron un buen ejemplo. Amén. Pero aquí tenemos a un Esaú como un mal ejemplo. Amén. Y aquí Pablo toma a Esaú, pues, hermano, Amén. y lo toma como un mal ejemplo. Amén. Amén. Y dice que Esaú era un fornicario, un profano, dice. Amén. ¿Se da cuenta? Dice, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, Amén. que por una sola comida vendió su primogenitura. Ahora nosotros tenemos que aprender lo que es ser liviano. Yo nunca he predicado lo que es ser liviano en este lugar, pero voy a tener que empezar a tomar esas cosas, hermano, porque fíjense que cuando el creyente entra en liviandad, entra en pecado. Amén. Ayúdanos. ¿Sabía usted eso? Sí, amén. ¿Sabe lo que es ser liviano o no? Sí, amén. En el boxeo está el peso pesado, donde peleaba Mohamed Ali, y está el peso liviano, donde pelean los más flaquitos y los más pequeñitos. Y los golpes que dan no sirven para nada, hermano. Amén. Amén. Y ser liviano, escrituralmente hablando, es cuando uno bromea con las escrituras. Es cuando uno bromea con la palabra. Es cuando uno bromea, sale para allá vos, Jacob. Sale para allá vos, Esaú. Esas bromas, hermanos, es ser liviano. Amén. ¿Sabía usted eso? No. Pues eso es ser liviano. Después vamos a tomar esos temas. Amén. Amén. Ahora, volvamos un poquito. Porque aquí, profetizando, hermanos, no hay ningún Esaú. ¿O quién se considera Esaú en este lugar? No, Señor. Ya hemos hablado, hermanos, de Esaú, Así de es. su comportamiento, de cómo Esaú rechazó el Espíritu Santo, hermanos. Amén, amén, De Señor. cómo Esaú rechazó ser bendecido. Amén. Ahora, Esaú no es que él sea un fornicario natural, Amén. sino que aquí esto lo que Pablo nos muestra es que Esaú era un fornicario espiritual. Amén. Esaú amaba más las cosas del mundo que las cosas sagradas. Así es, Señor, amén. Esaú despreció lo que lo llevaría a tener compañerismo con Cristo. Así es, Señor, amén. Ahora, Esaú, eso es ser un fornicario, ¿eh? Amén. Estar con Dios
y estar con el mundo. Amén. Eso es ser un fornicario. Amén. ¿Entiende? Amén. ¿Sabe lo que es un fornicario en el mundo? Es un hombre que está con una persona y después está con otra. Eso es un fornicario. Un fornicario espiritual, estoy con Dios y estoy con el mundo. Amén. ¿Entiende? Así Eso es un fornicario. Por eso es que Cristo dijo, Jesús dijo, la amistad con el mundo, ¿qué es lo que es? Enemistad. Enemistad con Dios. Amén. Amén. Y Esaú no tan solo fue un fornicario, sino que también fue un profano. Ahora, usted sabe lo que significa profano, ¿cierto? Alguien que profana el templo. Mire, ponga atención a esto. Salomón, él fue un profano con el templo. ¿Se acuerdan cuando él llevó esas estatuas, hermanos, Amén. esos ídolos al templo? Eso fue algo profano. Amén. Amén. Ahora, Esaú era profano. La palabra profano viene del latín. Pro significa a favor o en contra. Amén. Yo soy pro a las protestas, por decirle. Yo soy pro a las protestas. Entonces usted tiene que especificar, bueno, ¿está a favor o en contra de las protestas? Porque pro significa a favor o en contra. Amén. Amén. Entonces, la palabra pro depende de la palabra que va acompañada, lo que Amén. significa. Amén. Entonces, la palabra profano viene la palabra pro con la palabra fanum. Y la palabra fanum significa templo. Entonces, hay personas que son a favor del templo o contrarias al templo. Y Amén. cuando son contrarios al templo se llaman profanos. Amén. ¿Me entiende? Amén. ¿Ven? En consecuencia, esta palabra profano significa contrario a Dios. Así es. Amén. Y Esaú era contrario a todo lo que era Dios. Amén. Recuerde, la Biblia dice que nosotros somos templos del Espíritu Santo. Amén. Y Esaú rechazó a Dios en su vida. Así es, Padre. Amén. Esaú rechazó tener el Espíritu Santo y aceptó, ¿qué cosa? El espíritu del mundo. Amén. Amén. Entonces, ¿qué es lo que era Esaú? Un profano. Profano. ¿Y qué más? Amén. Un fornicario Amén. espiritual. Amén. Significa que Esaú era simplemente una persona impía. Amén. Amén. Esaú no vio ninguna necesidad de reconocer a Dios o de tener alguna relación con Dios o de tener algún sentido de responsabilidad hacia la palabra de Dios. Amén. Así que Esaú simplemente despreció su primogenitura y la consideró como algo que no tenía valor para él. Amén. Y ahora viene lo terrible, porque cuando él, después de haber profanado, después de él haber despreciado, después de él haber fornicado espiritualmente, Amén. entonces viene algo en su vida, en la vida de Esaú. ¿Se acuerdan lo que prediqué hace un tiempo atrás? Amén. Una vez que Jacob obtuvo la bendición de su padre, ¿qué ocurrió con Esaú? ¿Se acuerda que él fue tras la bendición? Sí, amén. ¿Y qué es lo que hizo? Se puso a llorar. Sí, Amén. amén. ¿Y qué es lo que ocurrió? Padre, tú tienes otra bendición para mí. Sí, amén. Bueno, ¿no? Amén. Ahora mire, leyendo lo que viene, ahora vamos a comprender. Amén. Sí, amén. Hebreos 12:17 dice, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado. ¿Escucharon? Sí, amén.
Ya deseaba la bendición. Pero ¿qué es lo que dice? Fue desechado. Amén. ¿Qué más dice? Y no hubo oportunidad para él, para el arrepentimiento. Así es, Amén. amén. ¿Qué más dice? Aunque la procuró con lágrimas. Amén. ¿Qué pasó con Esaú? Esaú cruzó la línea. Así es, amén. Amén. Esaú dijo, soy joven, tengo tiempo para divertirme, tengo tiempo para pasarlo bien. Yo todavía más adelante voy a servir al Señor, más adelante seguiré su palabra. No, si yo soy predestinado, pero más adelante con el tiempo voy a demostrarle a Dios que le amo. ¿Se da cuenta? Amén. Así es. Espero que los amenes no se vayan, No, Amén. Señor, amén. porque yo le estoy hablando a un cuerpo de creyentes. Amén. Así es, Señor, amén. Sino que aquí Pablo nos está dando un ejemplo de lo que fue Saúl. Amén. ¿Se imaginan ustedes Pablo diciendo esto y ustedes son estos hebreos? No, hermano. Pablo está advirtiendo con este ejemplo. Amén. ¿Qué es lo que está haciendo Pablo? Pablo está disciplinando. Amén, gloria a Amén. Dios. ¿Qué es lo que está haciendo el Espíritu Santo esta tarde? Amén. Disciplinando a su novia. Amén. Gracias, Padre. Y usted tiene que amar la corrección, Amén. Gloria a Dios. porque yo la amo, porque esta espada es una espada de dos filos. Amén. Amén, Señor, amén. Y a mí me gusta que Dios me discipline, pues, hermano. Amén. Y cuando Él me disciplina, ¿uno qué tiene que hacer? Uno tiene que humillarse, pues, hermano. Amén. El trigo, si el trigo se humilla. Amén. Sí, Señor, verdad, mi Cristo. Gloria a Dios. Ya sabéis que aunque después deseando heredar la bendición, se sabe, pues, hermano. Amén. Mire, en primer lugar, veamos un poco. La bendición del Padre, ¿sabe lo que significaba? Significaba heredar, en primer lugar, la herencia. Amén. ¿Sabían ustedes eso? Sí, pues, hermano, amén. Amén. Lo hemos hablado aquí. Lo que Abraham tuvo, lo heredó Isaac. Amén. Pero resulta, hermano Germán, que Abraham tenía 7 hijos más, pues. Sí, pues, pero es que Abraham llamó a esos 7 hijos, incluyendo a Ismael, Amén. y les dijo, Ismael, toma, aquí tú tienes estos regalos. Ustedes, hijos, tienen estos regalos. Y ahora váyanse lejos del lado de Isaac. Amén. ¿Qué estaba haciendo Abraham? Estaba dándole regalos, pero Isaac era el heredero. Amén. ¿Te das cuenta? ¿Qué es lo que pasó después con Isaac? Isaac, por ley de Dios, el mayor, recibía la bendición y la primogenitura. Era el primogénito. Así es, amén. Pero Esaú lo despreció. ¿Qué me importa a mí ser el primogénito? Me da lo mismo. Me da lo mismo. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Cuando pasó el tiempo y cuando llegó, vieron que Isaac, todos dijeron, va a morir, está a punto de morir. Ellos no tenían idea que Isaac iba a vivir 80 años más. Amén. No tenían idea. Ellos pensaban que iba a morir. Pero ¿qué pasó? Es tiempo de la bendición, es tiempo de la bendición. Amén. Entonces, ¿qué pasó? Isaac le dijo, cásame y tráeme y yo te voy a bendecir. Esaú, yo te voy a bendecir. Y él fue procurando ¿qué cosa? La bendición. ¿Por qué? Porque la bendición venía con una heredad. Amén. ¿Te das cuenta? Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado. ¿Qué le dijo Isaac? ¿Se acuerdan ustedes? No tengo más bendición para darte. Amén. Ya la entregué toda a tu hermano Jacob.
Pero bendíceme, te voy a bendecir. Está bien. Tú servirás a tu hermano. Tú servirás por siempre. Su bendición, olvídense, hermano, era mejor no haberla recibido. Amén. ¿Qué más dice? Fue desechado. Y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Amén. ¿Cuántos hemos visto, hermano, te han dicho, yo quisiera volver a ser el mismo creyente que antes era? Quisiera sentir lo que antes sentía. Así es. Hermano, yo quisiera vivir lo que antes vivía. Pero es que no tengo fuerzas para avanzar, no tengo ganas. Ya no me siento el mismo. ¿Por qué? Porque después de haber tenido la gracia de Dios, Amén. ellos la desecharon, hermano. Así es. Amén. Ya no pueden volver. No tienen fuerzas para volver. ¿Saben por qué? Porque se han vuelto fornicarios como Esaú. Amén. El mundo está en sus vidas. Amén. ¿Se dan cuenta? Amén, Amén. Señor. Ellos quieren volver, pero no pueden. Amén. Sus almas desean volver, no se preocupe. Si yo igual escucho mensajes por ahí, pero no pueden volver. ¿Saben por qué? Porque se han vuelto fornicarios. Amén. ¿Qué más se han muerto? ¿Qué más se han muerto? ¿Qué es lo que dice la palabra? Profanos. Por eso es que no pueden. Así se sintió Esaú. Así se sintió él. Quisiera volver el tiempo atrás. Amén. Quisiera no haber aceptado ese plato de lentejas. Quisiera ser como antes era, pero más no podía. Amén. Esaú fue desechado, dice la Biblia. Amén. Nunca quiso aceptar la corrección. Así es. Amén. Nunca quiso ser un discípulo de Cristo. Nunca amó la disciplina. Nunca amó la palabra de Dios. Amén. ¿Y qué más dice? Y no hubo oportunidad No. para el arrepentimiento. Aunque la procuró con lágrimas. Amén. ¿Qué es lo que está haciendo Pablo? Pablo nos está advirtiendo a seguir adelante, hermano. Amén. La disciplina de Dios. Amén. A no despreciar lo que Dios nos ha dado. Amén. Su sacrificio, su palabra, su evangelio. Amén. Este camino de santidad. Amén. ¿Qué es lo que está haciendo Pablo, inspirado por el Espíritu Santo? A que no bajemos los brazos. Amén. A que sigamos mirando el marco perfecto del cual es Amén. Cristo. Gloria a Dios. A que sigamos ocupados en nuestra salvación. Amén. Filipenses capítulo 2 dice lo siguiente: ocupaos en vuestra salvación Amén. con temor y temblor. Amén. ¿Qué es lo que dice la palabra? Ocupaos Amén. en vuestra salvación con temor y temblor. Amén. Así que, hermano, hermana, usted que ha creído en este mensaje, Amén. usted que ha seguido este evangelio de Cristo, preocúpese en su salvación día a día. Amén. Somos discípulos de Cristo. Amén. Cuando estamos mal, Amén. si estamos bien, Él nos va a bendecir. Amén. Pero si estamos mal, recuerde, somos discípulos. Amén. Él nos va a decir en lo que estamos fallando. Amén. Porque Él no quiere que nosotros nos perdamos. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Entonces tenemos que vigilar lo que nosotros hemos creído. Amén. Tenemos que seguir avanzando. Amén. Si ya hemos recibido su Espíritu Santo, si ya hemos recibido su palabra, si ya hemos escuchado el Evangelio de vida eterna, entonces ahora tenemos que ocuparnos de nuestra salvación Amén. con temor y temblor. Amén. Tenemos que empezar a caminar. Gracias, Padre, por lo que tú me has dado. Amén. Gracias por este evangelio de vida eterna. Amén. Gracias, Señor, por los hermanos que me has dado. Amén. Gracias, Señor, porque pertenezco al ejército de Cristo. Amén. Gracias, Señor, porque tú, aunque soy débil, me has hecho fuerte. Amén. Gracias, Señor, porque aunque me falta mucho, Amén. sé que voy a hacer como tú quieres que yo
Te doy gracias porque ya no soy lo que antes era, pero tampoco soy lo que voy a ser. Yo profetizo victoria para mi vida. Yo profetizo que soy más que un vencedor. Yo profetizo que seré un hijo del Rey de Reyes y Señor de señores. Yo soy parte de la novia en este tiempo del fin. Hermano, hermana, sea valiente. Siga creyendo. Párese en la parada de Dios. Párese al lado de Cristo. Señor Jesucristo, yo aquí en esta tierra te represento a ti. Que los demás vean que yo soy un verdadero creyente. Que los demás vean que yo soy un verdadero cristiano. Que los demás vean que mi vida ha cambiado. Que los demás vean que en mí hay un verdadero cambio. Y entonces Dios se va a agradar de nosotros. Así que Dios le bendiga, hermano, hermana. Sea fuerte, sea paciente, manténgase creyendo, manténgase firme. Que no haya una raíz de amargura, como decía la palabra, en su corazón. Que nos vayamos contentos, hermano. Nos vayamos felices, porque su palabra ha hecho vida en nosotros. Gracias, Padre. Dios le bendiga. Póngase en pie. Amén, Señor. Vamos a orar.